Estará grabándose. Sí, está grabando, creo. Ojalá. A ver, Virgin, verás. Comencemos con el método de... Bueno, vamos a hacer hechos de Newton Raphson. ¿Ya? Ujú. Bueno, para este método, mijín, bueno, aquí tenemos nuestros valores normales que vos pusiste, y aquí ya el primer paso, como vos pusiste aquí, es pasar este diagrama al diagrama de admitancias, mijín. Ya. Para pasar al diagrama de admitancias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, mijín, es pasar, perdón, de estos valores que tenemos aquí, de esto de R y de X, Ya. La recta, la claro, real y la reactiva y la real, ya. claro, la imaginaria. Lo que tenemos que hacer, mijín, es dividir 1 sobre Z, como aquí si le puse, ¿sí ves? La impedancia. Claro, 1 sobre Z. Ya. Sí, la impedancia es una parte real y imaginaria. Claro, mijín. Aquí vamos a hacer Ya. de todos estos de la barra 1, 2, 1, 4, 1, 5 y así todas estas, ¿ya? Ya. Y hacemos de esto, como estás viendo. Les dividimos sobre 1, sobre esos valores, ¿ya? Ya. ¿Ok? Y nos va a dar este resultado, ¿ya? Ya. Ahora, de este resultado, vamos a hacer la matriz. Dice que de 1 a 2 tenemos de 0.588 con esto de aquí, ¿sí ves? Simo. Ya. 1, 2, mijín. Primero es fila 1, columna 2. Fila uno columna 2. ¿Cómo es eso? Fila uno columna 2. Aquí, mijín, ¿sí ves? Aquí está el 1 y el 2. Ya. Que es la fila uno y la columna 2 así. De Claro, abajo es mijín. fila uno y Claro. columna 4 así. Sí. Vamos, fila 1, columna 2. Ya. 1, columna 2. Aquí va este valor. Menos Ya. 0.882, ¿sí ves? Menos 5. Ya. 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 Ahora el siguiente. Menos 1.4. Y tenemos un valor de 0.3921. Fila 1, columna 4. Fila 1, columna 4, 1, 2, 3, 4. 0.3. Ya. Pero aquí, mijín, quiero que recuerdes que si ves que le estamos cambiando de signo, aquí es negativa, 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 y aquí tenemos positivo, ¿sí ves? Sí, ¿por qué le cambias? Ya, mijín, aquí yo le puse esta parte de aquí. ¿Sí ves? Se le hice la guía de barra y cabe resaltar que toda matriz cambia de signo, excepto la diagonal. Toda la matriz, o sea, todo lo que tengo aquí va a cambiar de Ya. signo, excepto la diagonal, Excepto la diagonal. claro, que es esta de ¿Cuál aquí. sería la diagonal? Sería Esto, el 2.15. ¿sí ves? Eso está de señalarle, loco. Ya, ya, ya. Ya ves, mijín, sí. Ya. Ya, Estos valores son los que vamos, no va a cambiar de signo, o sea, ya va a quedar así. ya, ya. Ya, ok. Ya, déjame borrar esto, no me deja borrar. Ya, ok. Ya, y seguimos con así todos los valores. Por ejemplo, este de 2, 3. Fila 2, columna 3. Tiene valores de 1.17. Fila 2, columna 3, 1.17. Pero como tengo que cambiarle de valor, Ya, perdón, de signo, sale esto. ya. ¿No? Sí, te sale al lado que estoy grabando. Hay recording. Sí, sí, sí. Sí estás grabando. Y aquí vamos, así vamos saltando. Ahora de 3, 5, por ejemplo, este de aquí. Fila 3, columna 5. Valor de Ya, 1.17. Fila 3, columna 5, 1, 2, 4, 5. A ver, aquí. Fila 3, columna 5, es esto, ¿ya? ya, Ya, 1.17, como tengo que cambiar el signo, negativo, ¿ya? ya. Funciona, pero también para el otro lado. O sea, para el otro lado, o sea, de 2 a 1. O sea, columna 2, perdón, fila 2, columna 1. Ya. ¿Qué hay que hacer ahora? Sí, al revés. Claro, ay, ¿Por coloca, qué, per? porque verás, mijín, mira. Aquí si ves que el diagrama está conectado de 1 a 4, de 1 a 2 y Sí, de 1 a 5. sí. Ahora, del otro lado también está colocado de 4 a 1, de 2 a 1 y de 5 a 1. O sea, está funcionando. Ah, Puedes ver si ves. ahora es al revés. Claro, ya Y hicimos no te esta. saldrán los mismos valores. Claro, pero al momento de acomodar, son los mismos valores, pero al momento de acomodar la matriz, si ves que nos dan, tenemos más valores, si ves. Ay, Calas, mijín, si calas esta parte. sí, pero la primera vez vos cambias todo, ¿no es cierto? Claro, Solo la la primera primera vez vez cambias estamos. los signos. No, no, o sea, todos son, pero todos cambian de signo, excepto, como digo, la diagonal principal.
Ya, pero por ejemplo, Simón, ya eso le haces, ya, sí, más o menos ya te calea. Ya, mijín. Ahora quiero que cales cómo sacamos los valores de la diagonal principal, porque eso, por ejemplo, aquí la diagonal principal viene a ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y 5, 5. ¿Sí ves? Y esos valores no tenemos aquí. 1, 2, 2, 3, 3, sí. Ya. Ya, esos valores no tenemos aquí, ¿sí o qué? No, Ya, ya, pero entonces lo que tenemos que hacer, mijín, una vez que ya hemos ordenado del un lado de fila 1, columna 2 y después del otro lado de fila 2, columna 1, ¿sí? ya. ¿Y esos valores por qué no están puestos de 2 a 1 eso? ¿Cómo? Solo está ordenado, Claro, porque es del mismo valor. Ay, ay, claro, ay, es ya te exactamente calé. el mismo valor, mijín, solamente que Ya, está ya, ya te hablando de. calé. Claro, funciona esto de dos lados. O sea, este valor vendría para dos partes de la matriz. Ya, ya. ¿Ya? Ya, mijín. Ya tendré esos valores, pero no tengo los valores de la diagonal. Y para ello, por ejemplo, este valor, ¿ya? Ya. ¿Qué tengo que hacer? Va a ser la sumatoria de este y de este. O sea, de la misma fila. Para hallar este, Ah, que es el 1, 1. Este viene a ser el 1.2, 1.4 y 1.5. El 1 ya. tiene ¿Y valor. por qué es la suma de la misma fila? Es para hallar solamente la diagonal, la diagonal de este, que es 1. Ya, ya. ¿Sí? Ya. Es la diagonal principal y todos estos van a ser la suma. Por ejemplo, este también va a ser la suma de este, va a ser la suma de este y va a ser la suma de este. Ya. De este de igual manera, va a ser la suma de este y de este, el resto es cero. Ujú. Ya, Ya. ya, pero la suma lo hacemos cuando tenemos los valores aquí. O sea, no invertido como aquí ya lo colocamos. La suma va a ser con los valores positivos. ¿Sí ves? O sea, aquí lo que puedes decir, mija, aquí lo que yo dice. Pues sumar esto y luego le cambié de signo. Porque Ah, ya, ya. Le sumas y cambias de signo. claro, mijín. Porque como digo, la diagonal principal tiene otro signo, mijín. Tiene otro signo Ya. eh, aparte La de. diagonal principal es positivo, todo. Claro, o sea, no siempre, Ese mijín. no le Eso cambias el signo. Ese va a nunca vas a depender cambiar del el caso, signo. va a depender del caso, mijín. Por ejemplo, esto tienes que acordarte, mijín, que es como ley, esto te va a acordar en el siguiente matiz del siguiente paso de ejercicio, mijín. Por ejemplo, si aquí hubiera sido negativo, mijín, Ya. ¿qué sería? Positivo, entonces, aquí. Claro, sería ya positivo todo. Claro, Porque claro, sería, cambiarías de entonces signo la menos la diagonal sería diagonal. negativa. Claro, y la diagonal, entonces, ¿qué sería aquí? Negativo. Claro. Ya me queda esta parte, mijín. Sí, sí, ya más o menos, ya te Sí, calé. esto, ya, mijín. Sí, calaste todo para pasar. Sí, 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 le calé más o menos. Dale Ya, nomás, dale, ya, después yo les refuerzo. ya, mijín. Eso. Ya, ahora vamos a hacer el siguiente paso. ¿Qué dice? Ahora procede a sacar la y de barra en radianes y en forma polar. Ahora, esta barra de aquí que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es, como dice, pasar a radianes y en forma polar. Para esta Ya. calculadora, no sé si tenga Ese que tienes el ángulo, ya, ya. claro. Pero tenemos que poner nuestra calculadora en radianes, mijín. Normalmente la tenemos en D. Ya, Ya no es cierto. La ponemos en radianes y eso lo pasamos de forma polar. ya. Ya, o sea, el 2.1567 menos J 8.6273, si le pones en tu calculadora, hazle solamente este cálculo, mijín, del primero. Creo que le hagas. Estoy sin calculador. Pero bueno, ya le de hacer, ya. Te hago eso y me debe salir lo de abajo. Claro, ya te va a salir exactamente O sea, ahorita estoy representando abajo en radianes. claro, esto mismo solamente en radianes O y sea, en forma polar. ya, Simón. Claro, esa transformación es la que hacemos Ya, en la calco, mijín. No hay mayor misterio. Pues, como digo, en radianes, ya. ¿Y por qué necesito cambiar los radianes? porque para hacer este ejercicio, mijín, el libro y bueno, todos los ejercicios que he visto de ejemplos nos pide que para hacer la forma radial, verás, mira, por ejemplo, Para poder trabajar en este para método. trabajar en este método, exacto. Para trabajar en este método nos pide que de forma radial, mira, ¿estás viendo el PDF? Ya. Sí, y los ángulos de fase en radianes, Mm, ¿ok? ya. Ya, es lo que eso es Claro, porque son ángulos de el método. fase, pues en otras Claro, así palabras, es el los que están método. arriba. Sí. Ya, dale, mijo. Ok, y una vez que ya hemos transformado toditos estos valores, Ya. ya, procedemos al siguiente paso. Nuestro siguiente paso, mijín, es definir el grado que va a tener nuestra matriz jacobiana. Esta es la matriz jacobiana. ¿Cuál es la matriz jacobiana?
esto de aquí. Pero ahorita lo que yo quiero, mijín, es que vos copies, le hagas más chiquito a esto, mijín. Ya. Es aquí el uno y aquí el otro. ¿Sí ves? ¿Cuál otro? Córtale ahí mismo, ya, de uno ahí. Ah, bueno, ya. Verás, esto de aquí, Ya le arreglo después, aunque sean bien. ¿sí ves? Esto de aquí, Ya. y ahora imperplane, y esta otra parte de acá. ¿Sí ves? Córtale, La pon. fórmula de la matriz jacobiana, o sea, cómo es la matriz jacobiana, cómo nos vamos a guiar. ¿Ok? ¿Sí ves? Esa es la matriz jacobiana. Esta es la matriz jacobiana, o sea, la forma base. Ya. ¿Y qué significa, mijín? O sea, ¿cómo está representado esa Ya, matriz jacobiana? ahorita te explico. Ya, verás. Nos dice que, ay, creo que está bien, ¿no? Sí, sí. Ya, si no, ya se le arreglo después. Ya, verás, mira, aquí nos dice que tenemos P2, delta P2, ¿cierto? Y va hasta delta P. Hasta el infinito, ya. Ya, y aquí tenemos delta Q2 hasta delta Qn. ¿Y por qué no va P1, mijín? Potencia 1. Ya te explico. Pues en este caso, el P1 no va porque si vemos en este ejercicio, a ver los datos. Ya. Nos dice que barra 1, ¿qué es? Barra oscilante, o sea, nuestra barra es la que nosotros que vamos a decir aquí. Que no tiene P, Ah, no por tiene. ejemplo, en tu ejercicio se trabaja con P y Q, en el ejercicio del Juan Claro, solo es con ya, por Q. ejemplo, claro. Y aquí, ¿qué dice, mijín? No tenemos ni P's, no tenemos ni Q's. Y si ves, mijín, en este lado, ¿qué nos pide? Las P's y Q's. Si ves que están Ujú. P's y Q's. Sí, sí, sí. Pero como no tiene. Y no tenemos PQs y además esta es la barra slack o la barra generadora o barra oscilante, como dice aquí. Ya. Ya. Esta barra, mijín, entonces, ¿qué? No va a entrar. Mm, ¿Ya? O sea, así también es la fórmula, mijín, porque jamás, nunca le considero, si ves, comienza desde pedos. ya, ya, ya. Y Q2, porque obviamente estamos considerando que la barra uno siempre va a ser la barra la generadora o slack. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. ¿Y por qué le pones delta 2, 3, 4, Ya, 5? Eso es todo lo que hay. claro. Ponemos de P2 a P5, ¿por qué? Porque esos son los valores que queremos hallar. Es del de 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Ya. Sí. Claro, estos son los valores, el viejo nos pidió que hallemos los valores de los voltajes de la barra 2, 3, 4 y 5, es lo que nos pidió. Ya, ya, ya. Entonces entraría la 2, 3, 4 y 5 Ya. en P's y Q's, que son los que tenemos, ¿sí ves? Ujú, ujú. Ya, entonces, ¿cómo quedaría? Aquí P2, P3, P4, P5, Q2, Q3, Q4, Q5. Ya. Entonces tenemos 8 valores. Ya. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la derivada de qué? ¿De ¿Sí? P2, así? ¿Sí ves? Tenemos 8 valores aquí, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué significa eso, mijín? La matriz siempre tiene que ser cuadrada o si no, no se puede resolver. ¿Ya? Ah, Tenemos 8 valores. ah, ¿Qué va a ser aquí, mijín? Esto de aquí. El tamaño de esto va a ser también 8 por 8. 8 filas, mm, 8 columnas. siempre tiene que ser así. Siempre tiene que ser cuadrada. Ya, 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 ya. ¿Ya? Ya, mijín, vamos a explicar Y cómo funciona la pasta interna de aquí. Ya, esta pasta de aquí. ¿Ya? ya. Ya, la matriz jacobiana se encuentra en 4 pastes. Uno, 2, 3, 4. ¿Sí ves? Ujú. Ya, vamos a ver, mijín. Tenemos que dice que es delta P2 sobre delta, este angulito, si ves, este signo es ángulo P2, Ya. Es el ángulo. ese signo es ángulo. Es como también se llama eso. Bueno, ya. Ya, pero bueno, sí nos explica que es ángulo. O sea, Ya. la derivada, pero este es parcial, la derivada normal es así, pero cuando es derivada parcial es una cosita así, Ujú. no tenemos ahí. Simón. Ay, ¿cómo se diría la derivada parcial? ¿Cómo se expresaría? Eso ya te explico más adelante, ahorita no el Ya. punto de entender esto. Ya. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Que como este solamente, si te acuerdas que esto es solo la fila, no sé si esto es solo es fila, ¿ya? Sí. Esta también es una fila y esto es fila. Ujú. Y columna viene a ser esto de aquí, aguántale, que me dé color. Columna es esto de aquí, no es cierto. Sí. Ujú. Entonces, como tenemos que esto es fila, entonces aquí, si ves que aquí tenemos el P2,
Entonces la fila, Sí, ¿qué va a ser? Todito de P2. ¿Ya? ya. Aquí la fila, entonces sería que todo de... P3, Aquí la siguiente fila va a ser todo de... P4. Ay, ¿cómo está ahí? Y el otro está Claro, P5. claro, Abajo aquí, lo aquí, mismo. aquí podemos ver, Q2, Q. claro. Aquí ahora vemos aquí P2, 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 P3, 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 P4, P4, Sí. P4. Y así toditos, hasta el Q2, 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 Y Q2, Q3. esta es la fórmula ya de la matriz jacobiana Claro, si ves, para... toditos estos tienen la misma fila. Ahora en la columna, mijín. La columna, mijín, si ves que tenemos ahora aquí la parte abajo, derivada parcial del ángulo 2. Sí, del... Estamos hablando de la columna. Entonces aquí, Y ese entonces, tiene del 2 de 2 de 2 toditos, claro, güey. 2 de 2 de 2, de 3 de 3 de 3, de 4 de 4 de 4, y así de todito. Ay, 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 Si ves, ay, aquí ay. vamos a ver donde ya dice, si ves de 2 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 Ujú, de 4 de 5, si ves, pero ujú. si ves que se encuentra dividida la matriz esta en 4, He hecho una X, sí, he hecho un 4. ya, ya ves, aquí es ángulo 2, ¿no? Si ves, y aquí también es ángulo 2. Sí, Aquí es de P, ángulo 2, ¿ya? Y aquí nos dice que es de Q, ángulo 2, ¿no es cierto? sí. O sea, aquí solo estamos hablando de los P's y Q's, pero relacionado con el ángulo. Y aquí estamos Ujú. hablando de P y Q's también, pero relacionado con qué, ¿si ves aquí? Con el voltaje. Claro, miji. O sea, en vez de, Mm, en vez de ya color, uno es relacionado a los voltajes, el otro es a los ángulos. Mit y claro, mit. miji. Este lado igualmente, como digo, de 2 de 3 de 2 de 3 de 4 y de 5 miji. ¿Sí? Mm. Entonces vendría aquí ahora, ¿Qué quiere decir? Que la matriz jacobiana te divide entre lo que sería el ángulo y el voltaje. claro, miji. Es, Ya, es lo que tenemos que hallar para hallar nuestras tensiones de barra. Entonces, aquí, ya. como digo, igual B2 B3 B4 B5. Acuérdate, miji, aquí Ujú. solo, aquí es voltaje. Sí, igual ya viéndole acá nomás ya. Y aquí hablamos de P, Viéndole en la fórmula ya aquí se da igualmente de cuenta. P y aquí igualmente de Q. ¿Sí ves, miji? ¿Sí crees esta parte? Ya de que es de Q, claro, abajo es de Q y arriba es de P. Claro, pero este lado es de ángulo Sí, y pero un lado es el ángulo y el otro lado es el voltaje. ya crees esta parte de adentro. Sí, de adentro está P y Q a una parte izquierda, P y Q a la parte derecha, pero en el de a mi izquierda sería con referencia al ángulo y en mi derecha con referencia al voltaje. Bacán, miji, bacán. Ya. Pero verás, miji, como dije, debe ser 8 por 8. Entonces, como digo, tenemos de Claro, debería ser de lo que, 5. por ejemplo, si un caso fuera, yo que sé, hasta el 4. Claro, entonces, ¿qué sería, miji? Entonces sería menos, sería por ejemplo 1, 2, 3 y 3, 3. 6. Y 6 Ya, sería 6 bacán. por 6. Bacán, miji. Ya, Ya. ya, miji. Ya eso sí le caleo acá. Ya. Ya déjalo, no se Vamos corre para el la parte tiempo. de aquí al lado. Ya. Ya, la parte de aquí al lado, ¿qué sería? Entonces, si ves que aquí tenemos el delta P2, Sí. el ángulo de 2, que es lo que queremos hallar. Estos valores ya lo tenemos. Este ya tenemos y este ya tenemos. Lo que queremos hallar y que lo que Ah, queremos es esto de aquí. los ángulos. No, los Ángulos delta. y los voltajes. Claro. El delta, claro, los delta del ángulo y de los voltajes. Claro, mijín, porque mira, aquí estamos hallando el voltaje y como si te escribió que queremos hallar en forma polar, por ahí vemos el error, por ejemplo. Ujú. Entonces, el voltaje, digamos, es que nos salga 0.8, ¿no es cierto? Que nos salga el valor de aquí, por ejemplo. Este, nos salga 0. Ya. Y aquí, si ves este ángulo, este de aquí, Sí. Ujú. entonces nos sería el valor que nos salga aquí, por ejemplo, que nos salga un menos de 1.6. 1.6 sería así, con un ángulo Ujú. de menos de 1.6. Claro, ahí está. Este es el referencia, este es el polar. Este Claro. representa Y el esto polar. sería nuestra barra B2, estos dos valores. Este sería nuestra Claro. B3, Barra 3. 4 y B5. Ujú. Voltaje, la... Entonces, por eso mismo aquí sería de ángulo 2, perdón, delta P2, aquí sería el ángulo 2, igualmente de 3, de 4 y de 5. Y aquí los voltajes, aquí está como la fórmula, ¿sí ves? Así es la fórmula de 2, hasta el número que tenemos de barras, Ya, ya. hablando, ¿sí ves? Y aquí igualmente de voltaje, el número de barras del voltaje que estamos calculando. Ya, 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 ya. Si que lo haces bien esta parte, Mejín. Sí, 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 le calé más o menos. O sea, sí, sí, le calé. Por ejemplo,
Te digo, verás, estás vos ahí con delta P2, P3, P4, P5, entonces tendrías vos para la matriz jacobiana tendrías que utilizar lo que sería la potencia activa como la potencia Q, que sería aparente. P y Q, sí. Claro, sería la potencia aparente, sí, Claro, potencia mijín. aparente. Ya, Claro, entonces, por ejemplo, claro, entonces vos te envasas a lo que está ahí, esa matriz ya definida para este tipo de casos. Entonces, como vos dices, aquí tenemos P2, todita la fila es P2, 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 claro, P3, mijín. P3, 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 Ya, P4, 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 P5, 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 P5. Ya, ya. pero por ejemplo, ahí es dependiendo, los cuatro primeros serían lo que sería potencia, los de abajo sería la Claro, mijín. aparente, la real y la aparente. Ya, y en filas me dijiste que va, ya, como está ahí, Claro. va dividido, a un lado va lo que sería el ángulo y Ángulo. el otro lado el voltaje. Exacto, mijín. Bacán. Ujú. Y Electricidad. el otro lado también es de lo que buscas del ángulo, por ejemplo, del delta hasta el 5 ese sería lo que sería el ángulo y lo de abajo Claro. sería, no miento, en lo de arriba sería el, Ángulo. claro, el ángulo y de abajo sería bueno, ¿cómo se llama? El voltaje. El, el voltaje. Y ahí ¿No? eso. Ya, mijín. Ya, pues mira, Ya. pues aquí la fórmula porque, para que te vayas explicando de los dos lados. ¿Sí ves? Sí, sí, mejor así. Ya. Sí se nota. Claro, mijín. Ahora, una vez ya que tenemos hecho esta vaina, mijín, ¿qué es lo que Ya. hacer? O sea, ya tenemos definido nuestra matriz, cómo es el grado, o sea, nuestro grado de matriz. En este caso, ¿tú qué es? 8 por 8. Ajá. 8 filas o 8 columnas. ¿Ya? Definimos nuestro P2, ya definimos todo nuestra. ¿Cómo va a ser, mijín? El grado. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer, mijín, ¿qué? ¿Qué va a ser después de esto? Bueno, vamos a aquí. Es lo mismo. Es de poner la misma foto. No, pero ahí está contraexplicación. Ah, bueno, mijín, ya. Bueno, pero esto no O, era. o deja ver. Ya, aguántate a ver las fotos que me mandas. Claro. Ya después de esto, sí, sí viene esto, mijín, yo sí sé. Viene esto. Sí, pero es Pero te capaz voy a que otra explicar. foto ahí. Claro. Ah, bueno, claro, le sirve poner el mismo texto. Entonces este le borro, este no es. Sí, sí, elimínale ese, mijín. Ah, ya. Está, ya, ya. Ahora, Ah, mijín, ya. ya una vez que tenemos definido, mijín, ¿qué es lo que tenemos que decir? Como dije, estos valores ya tenemos y esto ya tenemos. Ujú. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar estos valores en nuestra matriz. Todos estos, si ves, todos estos. Primero vamos a Ya, empezar con este lado de aquí. ¿Ok? ya. Ya. Por eso puse, vamos a, que por eso puse que ahorita. ¿Ok? Pues vamos, de acuerdo a la fórmula, que te voy a explicar ahorita, te voy a mostrar. Se procede a sacar las ecuaciones de delta 2 a delta P2 a delta P5 y de delta Q2 a delta Q5. Ya. ¿Ya? O sea, estos de aquí. Ahorita te voy a mostrar la fórmula. ¿Qué es esta de aquí? Es esto de aquí que te voy a mostrar. P y Q. Si estás viendo, estos dos. Ya, cóstale, mijín, dame costando y Claro. poniéndole ahí mismo. Cóstale de una por Ahora, aquí. ah, ya, control V, inicio. Aunque sea, no, no, créate, está de crearse otra diapositiva antes de eso. No, ya le hago mi igual. Solo créate otra diapositiva y pones las dos fórmulas. Bueno, Mejor así, tal y cual como están las dos. Ajá. Después de esa, y de ahí ponle ahí las dos. entonces aquí pongo el texto. Recuerda la fórmula, le pongo aquí. Ya, exactamente. Ya ahí está. Ya, mijín, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, vamos a sacar Ya, esos valores que queremos, ¿ya? ya. Vamos a hacer. Ya, te le hago zoom. Ya. Ya, vamos a sacar estos valores de aquí. Pum. Ya. Así comenzamos, mijín. Veamos primero analicemos la fórmula.
Sí, porque no sé qué carajos Claro, son. mijín. Nota esto, mijín. Las Is van a ser las... Ya, a ver, las is, Va a ¿qué ser es fila. las is? La I ¿El es qué? fila. Fila. ¿El qué? Fila. Fila. Ya, Y la J, si ves aquí, ya, la J, va a ser la columna. columna. Y ya, bueno, el resto de cosas ya le conoces aquí. Voltajes, coseno. Ahí está potencia, potencia real, potencia Claro, aparente. y este es ángulo. Y este es el ángulo que nos tenemos de la matriz de aquí. ¿Sí ves? Ya. Ahora vamos a comenzar, mijín. Ya Y sí. la y es que la admitancia. Ya, este ya es como, sí, exacto, mijín, bacán. Es Sí. la admitancia, La coseno admitancia. del ángulo. Ya. Ya, vamos, mijín, te explico. Nos dice que esto, por ejemplo, vamos a hacer de 2 por ejemplo. Que es de, ¿cuántas filas tenemos aquí, mijín? De Un P, pedo. 2 3 4, ¿no es cierto? Tenemos P2, Sí, P4 y P5. Comencemos, por ejemplo, con P2. ya. Que te dije que la I, ¿qué es? Filas. La I que me dijiste que es filas. Fila, o sea, todo esto, ¿sí ves? Mierda, no puedo notar. Todo esto, ¿sí ves? Todo Ya. P2 y eso, ¿ya? Ok, Mm. ya. Vamos aquí, mijín. Entonces, fila, P2 va a ser igual a, no sé qué es la sumatoria de... Sumatoria. Tn sobre las columnas Claro, igual a uno. estas son las columnas. ¿Cuántas columnas Sí. tenemos nosotros? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 O columnas. sea, en general vos des. Claro, mijín, pero si estás entendiendo, Sí, mijín. por ejemplo, yo te digo, Esto de aquí, mijín, vamos a hacer entonces 8 veces porque tenemos ¿cuántas? 8 columnas. ya, ¿Sí entendiste? ¿Sí entiendes? Por eso mismo esta es la sumatoria. O sea, esto se va a sumar 8 veces dependiendo de los valores que vayamos colocando de columna. ¿Ya? ya, bueno, ya termíname de explicar, ya, es lo que estabas poniéndome de ejemplos. Ya. Entonces, mijín, vamos a comenzar haciendo la primera, por ejemplo. La B, la I siempre va a ser la 2, mijín, porque estamos viendo de P2, va a ser de 2. Ujú, Más B, J, aquí va a cambiar de mijín, depende de la fila. Entonces, comenzamos la primera fila, por ejemplo. B2 por B1, ¿ya? Por Y, la fila es 2 y la columna es 1. ¿Sí ves? ujú, Por el coseno del ángulo, otra vez I es 2, J es 1. D, aquí otra vez I es 2, J es 1. ¿Ya? ya. Ya. Eso sería, estamos planteando la primera ecuación, mijín. Ahora, como dices, la sumatoria vendría otra vez más. ¿No es cierto? Como era sumatoria. Entonces vendría también otra vez B2 por nuestra B. Ahora, ¿qué vendría aquí? Ya hicimos la columna 1. ¿Qué viene? Ahí harías vuelta ya a la columna 2. Exacto, mijín. Ya. Ahora la Y, aquí 2 2 también, 2 2. Claro, los dos. Y así tendrías que Y hacer hasta el aquí yo 8. tengo todo 2 2 2 O 2 sea, 2 2 y 2 2. tendrías que hacer con el 2 hasta el 8 Claro, prácticamente. el 2 siempre se va a mantener, como digo, la I siempre se va a mantener. Claro. Va Y abierto. después tienes que hacer del 3 así o solo del 2. Claro, mijín, pero aquí, mira, quiero que la examines esta parte, ¿sí ves? Solamente siempre cuando es, digamos, el par, cuando estamos hablando de 2 2 por ejemplo, sería P3 y estamos tocando el voltaje B3, sería B3 3, ¿no es cierto? Claro, ahí sería el B3. Si Claro, un caso siempre fuéramos con podemos hacer voltaje, una sería el revisión cuando B3. tenemos ¿Y en B2, qué columna está? claro. Aquí cuando es B2 2, por ejemplo, entonces podemos reducir a 2 B2, da lo mismo, ¿sí? Ya. Estoy multiplicando este por este, B2 por B2, 2 B2. Ah, pero después ya para resolver estás diciendo. No, solo es como una reducción, mijín. No, ya. Y aquí también cuando digamos estemos haciendo al P3 y nos toca B3, 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 fila 3, columna 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? 2, B3. Ujú, Y así sustantivamente 2B4 y 2B5. Cuando solamente nos toca estos que son repetidos, ¿no? Como B22, cuando estamos realizando la fila 2, columna 2. O sea, básicamente estamos hablando de aquí de la diagonal. ¿Sí ves? ujú. Mira, te hago un zoom. Mierda. ¿Sí ves? Mira, aquí B, P2, ángulo 2.
P3, ángulo 3. Aquí siempre estos son medio, un poco extensos, ¿sí ves? Mm, ya. Y esos pasos están acá. Claro. ¿Sí ves? Igual, esto es igualmente de la misma forma, pero de Q. Sino de ese es con, este es con seno, güey. Claro, claro, exacto, mijín. La diferencia es que tiene el negativo y es con seno. Aquí es Y es con seno. positivo y es con coseno. Es la única Mm, diferencia. El resto ya, es exactamente lo mismo, mijín. Tenemos que hacer eso todas estas veces, mijín. Tenemos que hacer 8 veces, porque tenemos aquí de P1 a P2 a P5 y de Q2 a Q5. O sea, 8, güey. vamos a hacerlo 8 veces, 8 sumatorios, ¿sí ves? 8, 8 de cada uno. Claro, mijín. ¿Sí ves? Aquí es donde entra esto. Estamos hablando de 16. ¿Sí ves? Claro, mijín. Aquí estamos viendo esto, ¿sí ves? Aquí está de P2, de P3 exactamente lo que te dije, ¿sí viste? Pero relacionado a la fórmula. Aquí mira, si ves Mm, P1, vamos poniendo P2 y reemplazamos ujú, que 2, que la I es 2, acuérdate, tienes que acordarte, mijín, que I es fila y J columna, tiene el largo. mm, ya. Ya ves, tienes que estar bien pendiente, mijín. I fila, J columna. Ya, ya, ya. Ya. B, Ya fila, 2, con todo ya les reviso. Ujú. claro, mijín. Por BI, el PJ, que es la columna, fila, columna, por la Y, fila, columna. ¿Sí ves? Ujú. Acabo de mostrar exactamente el mismo. ¿Sí ves? Aquí le hice lo, como Y ese coseno del ángulo 2 así, todo es así claro, mismo. claro, aquí, mira, aquí es lo que te estoy explicando. Si ves, aquí lo único que es de poner de perdón. Aquí, Le perdón. pusiste al cuadrado, o sea, es lo mismo, pero Perdón, entonces B2 al pues cuadrado. B2 es B2 al cuadrado. Perdón, mijín, eso es así. No es B2, B2. Cuando hacemos B2, mijín, es cuando sumamos. Claro. Sumamos. Es B2 más B2, ahí sí es B2 al cuadrado. B, No, 2B. Cuando es no, pues multiplicación cuando es al cuadrado. multiplicación, ahí es al cuadrado. Claro, No, exacto. cuando es Aquí me suma. equivoqué. Cuando es suma, ahí sí viene a ser 2. Sí, cuando es suma pones 2b, 2. Si Sí, no, sería b al cuadrado. En este Simón. caso es que estás Perdón. poniendo b al cuadrado. Sí, claro, claro. Entonces ahí sería 2b. Manera del B3, y aquí igualmente de manera del B4, para aquí está el B4, y aquí del B5. ¿Sí ves? Todos están al cuadrado. Y hacemos Mm, absolutamente todos, mijín. ¿Sí ves? Todos estos. B2, B4, B2, B5, B2, B6, B2, B7, B2, B8. Pero no tenemos nosotros, esto que tenemos hasta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hasta el B5. ujú. Entonces todo esto, mijín, ya no vale para nada porque, digamos, al momento, si es que vamos a reemplazar, B6 vale 0, todo esto se hace 0 porque está multiplicando. Claro, No tenemos valor 0, todo esto topa, igualmente B8. Solamente vendría a ser hasta el B5. Al claro, momento de sería solo hasta el reemplazar, 25 porque los otros no claro, haría porque ya es q, pues los otros. no, tenemos B6 y B6 no tenemos valor, ¿sí ves? Por eso es que no es que ya los otros valores son de q, pues. Por eso ya no le tendrías vos en el 6, ni 7, ni 8 porque en Claro, total serían 8. Pero como ya es q, tendrías que ser abajo, sería lo de q, con el claro, mijín, por seno. eso yo lo hice pues recuerdo la fórmula nomás, porque así nos Ah, pide. vos hiciste todo como para comprobar. Sí, Yo. o sea, esto se hace 0, todo esto será, ¿ya? Claro. Solo es hasta el 5. Pero hacemos ese paso que yo te enseñé, pero hasta ese proceso, ¿ya? Y el otro también sería así mismo. Claro, mijín. Ya. Mira, ya. Si entendiste este procedimiento, mijín, de la sumatoria de fila y columna, fila y columna, fila y Sí, columna. sí, sí, ya le cogí. Igual tengo que repasar de nuevo. Claro, yo quiero, mijín, para que vos le repases, mijín, vas a ver, vas a tener esto a mano, mijín, o le escribes en un papel, vas haciendo de forma mental, ya, porque escrito te vas a demorar mucho. Va a ser, No, yo ya me memoricé que las I son filas y las Q claro, y la mijín, le J vas a hacer, columna. mijín, le vas a hacer que te compares que te salga lo mismo. O sea, vas a decir, Claro, porque el Inge de decir cómo saco esa hueva de la verga. claro, mijín, solamente vamos a representar fila, columna. Aunque normalmente siempre se repiten, si ves B2 y aquí B3, aquí B2, B4, B2, B5, ¿sí ves? Ya. B2, B6, siempre así es, B2, B7. Igualmente de aquí de esta manera, B3, B1, B3, B2, B3, pero aquí es el multiplicado, viene a ser cuadrado. B3, B4, B3, B5, ¿sí ves? Siempre es así, Ya. ¿ya? Y aquí de igualmente los ángulos, mijín, es igualmente fila, columna, fila, columna.
Ya, Es lo mismo. sí, ya más o Es menos ya. demasiado repetitivo, mijín. Sí, 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 así lo estoy viendo. Mijín, pero también aquí, que también creo que es esta parte de aquí, mijín. En esta parte aquí tenemos el B22, no sé qué, que nos tocaba esta la diagonal, ¿no es cierto? Aquí dije que cuando estaba B2 se multiplicaba y se hacía B2 al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Ya, pero aquí en la parte del ángulo, si ves coseno del ángulo 2 2 menos ángulo de 2 más ángulo de 2. Ya, Vamos a hacerles que topa porque están solamente más y menos. Topan, mijín. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ya estás haciendo ahí algo Claro, matemático para exactamente, reducir. exactamente, en todos estos son así, mijín. ¿Sí ves? Cuando estamos haciendo la diagonal 3 3 Ah, ya, ya. Pero reduces entonces solamente, abajo de hacer 4 solamente, también te lo reduces. aquí también en el Abajo 4, ¿sí 5 ves? 5. ¿Sí ves? Ya, Exactamente. ya, ya. O sea, solo nos quedaría b3 al cuadrado por y33 por coseno del ángulo de 3. Hasta aquí quedaría. El resto ya no, esto ya no existe porque no tenemos. ¿Ya? Ya, Acá, mijín. Así es exactamente. ya, Todo es increíblemente repetitivo, mijín. Solamente que cambiando aquí por b2, b3, b4 y b5. Es exacto. ya. ¿Ya? Pon un ratito en la fórmula, miji. ¿Ya? Ya, es por ejemplo, si diría, ¿cómo expresaríamos la fórmula? Sería Q, la potencia real, que sería de I, que sería la fila, la sumatoria de N, hacia la columna igual a 1. Claro, si estamos hablando de cómo, mijín, acuérdense que es negativo aquí, esto menos. Así, si no, ahí le estaba poniendo en el módulo de voltaje de la columna de la fila, de las filas, sobre el otro que sería también de las Columna. columnas, sobre las A admitancias mitad se ve. de De la, la, de la columna, de la fila por columna, sí. por coseno del ángulo, que sería Y la columna. es el ángulo o teta, ángulos Claro. no. Estos Ya, dos son ángulos, mijín. Estos dos son ángulos. Ambos son. ya, entonces, claro, sería el ángulo igual de la fila por columna menos el ángulo de la fila por más el de la columna, Sí, más del ángulo de la columna. sí, Así, sí. ya, Ya, mijín. Y como te dije, aquí es exactamente lo mismo. Con Q, pero ya, solamente el signo negativo y con seno. Si ves, aquí todos son ya, positivos. Absolutamente todos positivos. ya. Ya. Ahora en Q, ¿qué hablamos? Que aquí es negativo y con seno. Ujú, Con seno, todos, exactamente todos están con negativo y seno. Y es ya, exactamente el mismo proceso aquí. Como te dije, B2 es el muy cuadrado y se me simplifica esto de aquí. Es lo mismo, mijín. ya, 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 ya. ¿Ya? Ya. ¿Creaste esta parte? Ya, sí, 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 ya más o menos Acá, igual mijín. le voy a Aquí repasar de solamente memoria. quiero que le hagas, puedes hacer solamente el P2, por ejemplo. Claro, ya donde le hago de una ya se hace De todos. P2 Por y eso de solo Q2. voy a practicar Puedes, de uno. puedes hacer uno, mijín. Uno de P2 y uno de Q2. Ya está. Sí, eso le voy a hacer para repasar. Ajá. Claro. Y ahí ya le tiene, el resto es exactamente lo mismo, es repetitivo. Ya, Ahora vamos ya. al antepaso, mijín. ¿Qué es lo que se una vez ya tenemos nuestras ecuaciones de esto de aquí, de estos de aquí? ¿Qué hay que Ujú, hacer? Ahora ya las ecuaciones de esto de aquí. claro. Claro, aquí eran 8, mijín. Las ecuaciones de delta P1, eso ya tenemos, ¿no es cierto? Ahora estamos yendo estamos variando lo que es de la, de la matriz. Claro, mijín, ahora vamos a ir estos de aquí de adentro, ¿sí ves? Claro, de Estos toditos. 8, como son 8 por 8, vienen a ser ¿cuántos, mijín? 64. Hijo de puta, y no digas que 64 es. Claro, mijín. Ya, Bueno, ya comenzamos a hacer estos de aquí, mijín. Vamos. Obviamente no te voy a explicar todo, mijín, porque hacerlo también repetitivo, 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 repetitivo. ya. Ya, Ya, dale el siguiente paso, mijo. pues se procede a encontrar los elementos de derivación de la matriz jacobiana. Son los que te estaba diciendo esos de internos. Ya. ¿Ya? Ahí estás haciendo de cada uno. Claro, si ves, comenzamos con el ángulo, la derivada parcial de P2 sobre el ángulo 2. Si ves, estamos Ya. haciendo con esto. Yo le hice así, mijín. Primero cogí esto, luego cogí Después esto, de eso, luego después esto de eso. y luego esto. ¿Sí ves? Ya.
Y Yo lo hice después, también, la derivada por secciones, ¿sí ves? ya, y después, ¿cuál hiciste de Después Q? yo hice de Q, de esto, Ya, de esto. Parece que hice. ya, Ya, mijín. ya. Y después hiciste del otro Pero lado. aquí tenemos que estar pilas en las derivadas, mijín. Ahora te voy a enseñar. Ya. Ya pasemos a hacer las derivadas, mijín. Ahora voy a decir como Ahí chucha. está expresado, ¿no es cierto? La derivada de Claro, P2. aquí yo ya la derivé, mijín. Aquí yo ya la derivé. Ya, solo déjame expresarme. Es la derivada de P2 sobre la derivada del ángulo 2. Claro, mijín. P2, ¿Está bien dicho ahí? claro, vamos a derivar P2 con respecto al ángulo 2. A la derivada del ángulo 2. Claro, P2 con respecto al ángulo 2. Sí, Porque ahí está al lado la D, ¿no es la derivada del ángulo 2? por eso. P2 con respecto al ángulo 2. Ya, al ángulo, la P2, derivada. ¿qué es lo que hicimos, mijín? P2, ¿qué es lo Ya, que son las de esta de aquí? Es P2. sí. Esto que sacamos que vale P2. Ujú, Así es que vamos a derivar con respecto a qué? Al ángulo 2. ujú. Ya, entonces eso vamos a hacer, mijín. Observamos que absolutamente todos tienen ángulo 2, tiene ángulo 2. Este no tiene ángulo 2, ¿por qué? Porque esto ya... Ya está liquidado, ya. Entonces, ¿esto qué se hace? Cero. Cero. Porque ya si derivamos de una constante, la deriva de una constante es cero. Ujú. Aquí, en cambio, si tenemos valores, entonces esto sí se deriva. Aquí sí tenemos, Solo deriva donde hay nomás. claro, esto sí se deriva, se deriva, se deriva. Todos estos serían 7 en total. Porque esto de aquí solamente la que viene a ser la diagonal no tenemos ese valor. Ya. Entonces, ¿cómo derivamos esto de aquí, mijín? Bueno, para derivar, mijín, esto tenemos ya, o bien podemos usar una fórmula, mijín, o puedes derivar así vos como quieras. Solamente es de derivar. Bueno, ya le decimos que Aquí en el derivamos libro, con respecto al te dejo ángulo. ya, aquí en el libro, mijín, ya te da un plan derivada, mijín. O sea, de cómo sería el sistema, ¿sí ves? Solamente como lo de aquí que reemplaces, mijín. Pero es como derivar esto de aquí mismo. O sea, es derivar esto. Pero aquí ya te dice cómo sería la derivada. ¿Sí ves? Acuérdate. ¿Y ahí qué dice? ¿Eso utilizaste vos, esa fórmula? No, esto no lo entendía, mijín, pero después de que ya dices, después ya lo entendí. Porque no entendí esta parte, mijín, no entendía nada. Ah, Bueno, ya, digamos que es la derivada con respecto al ángulo que es que esto de hacemos de aquí, cada uno. J1 y J4 también es dividido aquí, ¿no es cierto? Es como esto de aquí, ¿no es cierto? Ujú, Es lo mismo. Ya, entonces, estamos haciendo primero J1. ujú. Después vas a hacer que J3 o J3, no J2. me acuerdo cuál es, pero ya vamos a ver. Ya, entonces J1 dice que la derivada de la diagonal va a ser esto, esta parte de aquí, ¿ya? Ujú. Y la derivada fuera de la diagonal va a ser esto, ¿ya? Ya. Ya, puedes derivar de forma normal, mijín, o sea, derivar como... Ya, como sea, eso solo es un matemático, Claro, ¿verdad? eso es matemático, Si no, mijín. y ahí solo hay que decir que se está derivando con respecto al ángulo 2. Claro, mijín. Así. Ahora aquí también, como digo, ya te da la fórmula para derivar. Por ejemplo, vean, ya me estoy poniendo la fórmula al ladito para que veas. Puedes derivar de forma normal, mijín, ya como se debe, mijín, como nos enseñaron. Ya. O No hay de que ya hemos derivado así, porque si nos pone eso, yo, ay, puta, ahí sí ya me confundo. aquí no, es que esto ya te deja derivado, mijín. Aquí solamente reemplazas. Pero Entonces, ¿qué digo? Utilizamos esta fórmula para derivar. esta es la derivada de mi que te cola, digamos. Vamos a hacer el ángulo de P2 sobre el ángulo 2, ¿no es cierto? Y Sí. entonces, ¿qué nos dice? Para no estar derivando el P2, si ves que aquí P2 es coseno de esto de aquí. Ujú. Derivada del coseno es menos seno. ¿Ya? Ya. Ya, pero ya derivando de manera interna y todo esto, nos quedaría exactamente lo mismo, pero este menos del coseno se hace positivo. O sea, Ya. como las derivadas internas de aquí, de esto de aquí. Ya nos quedaría que es seno, pero positivo. ¿Ya? Pero en cambio, en esta formulita ya nos dice así de manera ya lista, mijín. Que solo vamos a ir Sí, ya reemplazando. está. Claro. Así, eso está de reemplazarle así como el otro, como estábamos viendo.
Claro, mijín. O sea, puedes Por ahí derivar. puedo decir, se puede utilizar esta fórmula para derivar. O sea, o sea, esto ya te deja como que un paso más fácil para que no estés confundiendo al derivar, porque si derivas de forma manual, te va a ser al fin y al cabo esto igual. Claro, al Inge, entonces, ¿cómo le explicaría? Bueno, ahora vamos a derivar P2 con respecto al ángulo 2. Lo que puedes decir, mi Jiménez, decir, o podemos derivar de forma manual, como nos hemos hecho de la manera, claro, normal, como siempre hemos hecho de derivar, Claro, tenemos arriba, o podemos hacer este método que nos dio el libro, que nos mostró en el libro, ya, que dice que esto, o sea, es la misma derivada, pero ya expresada de forma numérica, ¿sí ves? Solamente es de reemplazar, pero esto ya es la derivada de lo que vimos anteriormente, del P2. Solamente ya. ir reemplazando, ¿ya? Entonces, otra vez volvemos a reemplazar valores, pero si ves que aquí nos dice que no es J es, la J, la columna 2. ¿Te acuerdas la columna 2? ¿Por qué no entra? sí, Ya. sí, No entra porque si te acuerdas que estamos hablando del ángulo 2, no entra porque si ves, lo eliminamos, mijín. claro. Chau, chau. Entonces esto de aquí se iba. O sea, la Ujú, diagonal, si ves que es de 2 2, eso ya no entra. claro. Chau, eso es chau. Por eso mismo Ujú, nos dice que esta no entra, la que es del 2 2, la que viene a ser la del vértice. La diagonal, perdón. ¿Sí ves? ya. Ya, o sea, esa no entraría. Entrarían todas las demás. O sea, serían 7 en total. Ujú, Eran 8, pero como le llamas la diagonal, serían 7. ya, Y lo que podemos hacer es reemplazar los valores o derivar de manera normal. ya. ¿Ya? Ya, pues comenzamos. Lo que pasemos, como dije, este es de la diagonal, la parte de aquí. Esto es diagonal. Y esto es lo que no es, el resto que no es de la diagonal, ¿ok? Esto solo funciona para la diagonal. Porque estamos aquí derivando esto de aquí. Los números aquí son parejos, 2 2. Si ve que ese es de la diagonal. Sí. Juega también 3 3. También es de la diagonal. 4 4 también es de 4 diagonal. 4 también sería de la diagonal. ¿Sí ves? Ya. ¿Y cuándo es de la diagonal que me dijiste? Usamos esto de aquí. Si queremos reemplazar en esta fórmula. Cuando solo es cuando es diagonal, pero. Claro, De la, cuando solamente es el de la diagonal. cuando es diagonal, solo esta. Ah, o sea, esa fórmula se utiliza solo cuando es para la diagonal. Claro. Y la de abajo, Ah, cuando usamos cuando ya son, que no son de la diagonal. diferentes. Claro, No son de la diagonal. claro, pero acuérdate, mijín, que estamos hablando solamente que es del sector, esto de aquí. Solamente es J1, o sea, solamente esta parte de aquí. ¿Ya? Vamos a usar solamente estas dos formulitas. ¿Ya, mijín? Claro, estamos ahorita haciendo solo del Porque el igual cuadrado. derivadas, mijín. Por ejemplo, aquí estamos viendo el P2 con respecto al ángulo 2. Vendría, por ejemplo, el P2 derivado con derivado con respecto al voltaje 2. O sea, ahí ya cambiaría la derivada, mijín. Claro, ya sería otro. Claro, Porque sería, arriba, porque claro, arriba es del aquí es ángulo y con abajo es del respecto al ángulo voltaje. y aquí es con respecto al voltaje. Exacto. Ujú. ¿Ya? Entonces vamos. Porque ahorita, por eso le puse la fórmula ahí, porque está con respecto al ángulo. Claro, yo estas fórmulas antes no las entendía, mijín. Me tocó hacer todo esto de forma manual porque no entendí estas fórmulas. Pero ya con estas fórmulas ya creo que te simplifica porque ya no hay confusión en el momento de derivar. Le explicas también. Ya solamente lo único que haces es reemplazar los valores, ya no derivas, o sea, no hay necesidad de Mm, que esto ya está derivado, solamente tienes que reemplazar los valores de I y de J. ya, 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 ya. ¿Sí ves? Tenemos P2, ángulo 2, P2, ángulo 3, P2, ángulo 4 y P2, ángulo 5. Ahora vamos Ya. al siguiente, P3, ángulo 2, ¿no es cierto? Ujú. Pero ahora, Así le hago hasta, le claro, hago, bueno, todos. Pero ahora acuérdate, mi ahora te explico esta parte de aquí abajo. Vimos la de arriba ahorita. ujú, Ya, aquí vamos a hacerte con el ejemplo de este aquí. P2, ángulo 3, ¿no es cierto? Estamos derivando con respecto al ángulo 3. Vamos al P, ujú. vamos al P2. Ese no es el de la diagonal. Claro, P2, con respecto al ángulo 3. Ni uno tiene el ángulo 3, excepto cuál. Este de aquí, que estamos derivando voltaje 3, ángulo 3.
¿Sí ves? Ujú, ¿Qué tiene ángulo 3? El resto, ¿qué sería? Cero. ujú, Calas todo esto sería cero. ¿Ya? Solo quedaría esto, mm, porque aquí es el único que tiene el ángulo 3, porque vamos a derivar P2 con respecto al ángulo 3. ¿Sí ves? Y este es el único. ya, ya. El resto topa, mijo. Solo quedaría un valorcito. Por eso la diagonal es un poco, Claro, solo tiene ese el claro. principal. Por eso la diagonal siempre es un poquito más larga, mijín, ¿sí ves? Y a los otros es, Mm, las otras ya están una sola, ya, ya, claro, ya. Y siempre los puede diagonales citar a son sí mismo. más largas. ¿Ya, mijín? Ya. Ya. Ahora sí, comencemos. Nos dice que menos B2, estamos haciendo, ¿no es cierto? Que B, estamos haciendo de Ujú, 2 por B, que estamos haciendo fila 1. Perdón, estamos haciendo del 3, columna 3, ¿no es cierto? Y Y, fila 2, columna 3. ¿Ya? Por ya. seno, ¿de qué? Otra vez de lo mismo, ángulo 2, columna 3, menos el ángulo este de aquí, 2 más 3. ¿Ya? Ya. Sí, clases, ¿no? Solamente es reemplazado. Sí, sí, solo más es de reemplazarle nomás. Claro, Es de reemplazando bueno. aquí ya sería fila de esta columna, ¿sí ves? Solo tienes que guiarte en el de abajo prácticamente. ¿Sí ves? Simón, ya te vas viendo. Si ves P2 y 2 y 3, aquí siempre va siendo el 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Aquí 2 y 4, 2 y 4, 2 y 4, 2 2 y y 4, 2 y 4, abajo 2 2 y y 5. 5, 2 y 5, 2 y Aquí 5, ahora 2 y el 5. siguiente, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Siempre sigue esa secuencia. Si ves 3, 2, 3, Sí, 2, sí, sí. 3, 2, 3, 2. Sí, 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 sí. Sí, este te hace sencillo cuando ya tienes esta tablita. Como no tenía, ya me demoré mucho más. Pero bueno, Ya, claro. Vos dices que la primera es para utilizar para sacar diagonal. Cuando la coincide derivada, pero de dos, la diagonal. La de abajo es para sacar las otras normales. claro. Ya, La diagonal siempre es especial, mijín. ya. La diagonal siempre es especial. Entonces la diagonal aquí sería como están dividida en 4, mijín. La Claro. diagonal, entonces, ¿cuál sería? Ahora después vas que a las Qs. Esta, esta y esta. Tendríamos 4 diagonales, ¿no es cierto? Ujú. O sea, haces el mismo procedimiento del primero y después haces con Q lo mismo. Claro, pero mijín, verás, si te acuerdas que va a variar, Claro, de Q es la otra fórmula, pero. claro, es otra fórmula, es exactamente el mismo, pero cambia de fórmula. Si ves, aquí podemos coger y repetir lo mismo. Entonces, control V. ¿Sí ves? Y es lo mismo. Aquí ya comenzamos, mira, bueno, aquí seguimos con P. ¿Sí ves? Aquí seguimos con P5, ángulo 4. P5, ángulo 5, Ujú. y ahí sí. Aquí ya comenzamos Abajo. P2, ángulo 2. ¿Sí ves? Ujú. Ya, Ya, desde ahí estás empezando ya con el voltaje. con otro cuadrante, con otra parte. Claro, ya estás empezando con el voltaje. Claro, mijín. Entonces, P2 y voltaje. Entonces, yo le echo así, mijín. Yo le echo primerito este y luego echo este. ¿Sí ves? ¿Cuál? Este hecho primerito. Este fue el primero que mencioné. Luego yo le echo este. ¿Ya? ¿Cuál? No, no, no se ve lo que estás señalando, que estás escribiendo. Chucha. Puesto pausa. Ya. ¿Sí ves? Este fue el primero que hicimos. Ya después haces el 2S allá, Claro, he hecho este. ¿Ya? No importa. después el 3. No importa. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué sería? Entonces, ¿qué sería? Comenzamos de P2, ángulo 2, P2, B3, P2, P4, P2, B5. Y así sustantivamente, ¿sí ves? Ya verás, vamos a hacer ahorita. P2, B2. Vamos allá. Ahí está, P2, B2, ¿sí ves? P2, P2. Bueno, ya te vuelvo a poner la fórmula. Este sería, Sí, sí, ponle ahí, porque es otra fórmula, ¿no es cierto? claro, aquí ya es otra fórmula. Tienes que derivar de otra forma porque ya no estamos derivando con respecto al ángulo. Aquí caso Ujú. el J2, ¿sí ves? ¿No es cierto? Claro.
Ahí tienes que hacerle la otra Claro, fórmula. aquí vemos J2. ¿Qué es? Esto de aquí, esta parte de aquí. Estas son las derivadas que yo voy a hacer. Para nuestras solamente para reemplazar, ya no para derivar de manera manual. Vamos a poner. Ya. Entonces ponle esa fórmula. Y esa también es así para la diagonal y para la normal, me imagino. Y esto, mijo, no es lo mismo. A ver, colocamos para te recuerdo. J2 es este. O sea, de ley, ¿qué es esto? Ese procedimiento para tener los valores. Claro, mijín. Hicieron mama camello, mijín. 64 veces esto. Ya. Ya. Ahora volvemos a hacer exactamente el mismo paso, mijín. Nada más que como yo no sabía que existían estas fórmulas, mijín, si ves que aquí le hizo primero el 2, cuando en este caso es la de otra vez aquí, mijín. Otra vez aquí vuelve a separarse. Diagonal, fuera de la diagonal. ¿Sí ves? No es cierto. Ujú, ujú. Como Ese es siempre el de la digo, diagonal, el otro es de lo normal. claro, la diagonal, así como digo, siempre digo, es la más larga, mijín. Ujú, Ya, pero como yo no conocía estas fórmulas, no entendía. Hice de forma normal, pero aquí se repite. Si ves que aquí el primerito lo que hace es derivar la que se repite. O sea, ah, 2, lo que viene a ser fila 2 columna 2, ¿no es cierto? ujú. Entonces aquí le hizo, como te dije, aquí se suman. ¿Sí ves? ¿Sí ves esta parte de aquí? Ya, Lo que yo te dije que se sumaban y se anulaban los ángulos. Aquí le simplificabas, por ejemplo. ¿No es cierto? ya. Ya. O sea, ahí está solamente que está desordenado por esa parte. Es todo, mijín. Y aquí como Bueno, es, hay que decir que ya ahí está derivado más que claro, todo. Con mijín. respecto al Está voltaje, derivado. ahí Da hay lo que mismo. decir, claro, ahora tenemos que derivar, por ejemplo, digo, la derivada de P2 con respecto al voltaje 2, Claro, ¿no mijín. es cierto? Hablando del B, J. ¿Qué columna estamos diciendo? J, dije que es columna. Columna 1, ¿no es cierto? Sí. La J dijiste que es columna y y filas. Claro. Y filas. Y otra vez Ujú, columna. Entonces, perdón, columna 1, fila, columna. Aquí vendría a ser lo ujú. mismo, mijín, pero ya le hice. Claro, ya está hecho, sí, ya Y está hecho teníamos referencia. B2 al cuadrado, ¿no es cierto? Ujú. Y como es la derivada, mijín, si te acuerdas cómo son las derivadas, este que está en número 2 pasa al otro lado, perdón, pasa aquí multiplicando, ¿no es cierto? Pasa con el 2 y le restas el 1. Claro, entonces quedaría Y 2, quedaría 2 solo 2B. y aquí está, derivado. Claro, ahí está derivado. Ya, mijín, sí que le es bacán. Sí, sí, ya más o menos. Sí, sí, lo que Si le si te tengo que acuerdas que poder toditos repasar. tenían, si te acuerdas, mijín, que aquí toditos, a ver, aquí por ejemplo los anteriores. Si ves que tenían B2, B5 y B1. Aquí solo tenemos uno, mijín. Es porque como este es la diagonal, absolutamente todos tienen B2. Todos estos tienen B2. Si ves B2, 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 no es cierto. Entonces, Ujú. como es derivado, chao. Oh, Entonces, la derivada de, de B2, 1, porque no tiene, digamos, exponente. 1. Entonces queda exactamente igual. ya, ya, Solamente topa el B2, pero en todo, absolutamente todos. Verás, ya, mira. ya. Aquí, aquí tú si ves, todos tienen aquí B2, 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 ¿sí ves? Ujú. Ya, es que quede súper claro, mijín. Y aquí derivamos solamente esta parte de aquí, que sería 2, B2. 2 por B2. Ya, Claro, sería 2, ¿no? Claro. ya, mijín, acá, pues que la voy escalando. A ver, colocamos esto aquí. No, no es esto. Ya, ¿sí ves? Ujú. Es de manera otra vez de exactamente lo mismo. Creo que más filas y columnas hasta llegar hasta el 8. Tenemos 8 filas por 8 columnas, 8 por 8. ¿Ya? Claro. Ahí está haciendo claro, güey, ya. Claro. Ya, mijín. Eso sería solamente Ya. de la,
de eso. Y ahora vamos a las normales, que no son, Claro. son fuera de la diagonal. Dice B, ¿Ya? vamos a hacer ahora, por ejemplo, de este de aquí. Ya, ¿qué sería entonces aquí? ¿Cuál? Este, vos dame simples. Vamos a hacer de P2, B4, por ejemplo. ¿Cómo le harías vos aquí? ¿Qué sería? No, no el resultado. Ah, ya, ese es el que no es normal, Claro, ¿verdad? claro, que es fuera de la diagonal. ¿Cómo quedaría? Claro, le quedarías, sería la la fila uno, no, la Estamos fila, haciendo la fila 2. ya, sería la fila 2, que ya que es que le vayas reemplazando. Claro, sí, de manera rápida en la cabeza, mijín. Aquí cales más. A ver, ya en la manera Vamos a rápida, hacer ¿qué esta, sería? vamos a hacer esta. Fila 2, columna 4, pero con respecto a la B. Porque como ya Claro, derivado solamente reemplaza. ya, entonces sería B, que sería de la columna, de la fila, ¿verdad? Sí. La fila 2. Ya, B2, Sí, B2 sobre Y, que sería la admitancia, bueno, ya de la sobre por. fila Ya, por la fila, que sería la fila 2 mismo, sí, ya, por la J, que sería claro. la columna 4, Ya. ya, y así todo le iría El siendo 2 y coseno, 4, exactamente 2, 4, 2, 2 y 4. 4, Igual 2 de y grande. 4, 2 y 4, Sí, así, sí, me ¿no es dijimos. cierto? Bien, quiere que te acuerdes que esta es fila y esto es columna. Siempre es así. Esta es Sí, fila sí. y esta es columna. Sí, solo le voy haciendo fila, por 2. ejemplo, abajo como sería 2 y 5, abajo sería 2 5 2 5 2 5 2 Claro, pero 5. aquí ya en este caso, como ya derivé, por ejemplo, antes era así, pero aquí como ya derivé el 5 porque es con respecto a 5 solo me quedaría 2 y así 2 5 2 5 2 5. ¿Sí ves? Como ya derivé aquí el 5 porque estamos derivando con respecto a eso, ahí ya Ujú. sería 2 5 2 5 que sería 2 y 2 5 otra vez. Sí, Ya, este es pero en la forma tradicional que vos le hiciste, ¿no es cierto? claro. Aunque, Pero bueno, aquí sí, eso, reemplazándole sería así ya. claro. Es exactamente, salió exactamente lo mismo, mijín, ¿sí ves? Saldría lo mismo, claro. Salió lo mismo. Solamente, Ya, ya, como digo, ya te da derivar solo que reemplace. ya, ya. Ya, y así hacemos sustantivamente todos, Oh. mijín, todos de estos de aquí, todo este sector, Ya, todo este sector de aquí, ¿ya? Ahora vamos ya. a este sector de aquí, Ese que sería con respecto, ese sería Q. pero con respecto a otra vez a los ángulos, Claro, y el otro también es Q, con respecto al voltaje, al voltaje. ¿ya? Claro. Y Ah, después, le has hecho primero vos has hecho todos los primero P's. lo que es la potencia, Claro, ajá. primero he hecho todos los Después P's. has hecho Ujú. ya, pero para la Q es otra fórmula o era otra Es fórmula, otra ese era con fórmula, seno, claramente, ¿verdad? son diferentes. Ya tenemos P. mm, este de aquí. Aquí está. Sí, ese con respecto a Q ya. Miren, aquí está con respecto a Ujú. bacán. Le voy a poner la fórmula aquí porque aquí hay en algunos. Que no está explicado. Ya, no es cierto. Ahora vamos con respecto a que dije al Q, que sería aquí. Ujú. El Es sector, ese, el seno creo que era. claro, J3, estamos viendo esto de aquí. Viene a ser que J3, Ya ese sería el Q, sería ese del ángulo. Q con respecto al ángulo, sí. Entonces aquí vemos las Sí. derivadas El rápidas otro es del voltaje. bien hechas, claro. Hay el Es- Q, el del ángulo y el Q, el de voltaje. claro, mijín, o derivas de manera normal o derivas ya con estos ángulos. Que esto y esta deriva son siempre como digo, ¿no? Vamos a colocar, Mm. vamos viendo ahorita es J3. Ya, a ver. Ya. Ese es con Q. Y ese también es lo mismo, cuando es la diagonal y cuando es normal, ¿no es cierto? Exacto, mijín, bacán. La misma hueva. La misma hueva. La diagonal, la parte de arriba, No, la parte de las abajo. normales, la parte de abajo. Sí.
Aquí es exactamente lo mismo, mijín. Es lo mismo que Q, que el anterior Este P. P que hicimos primero, ¿sí ves? Ujú. Es lo mismo. Vamos empezando para los valores. Antes era aquí seno, pero mira, te demuestro. ¿Sí ves? Antes de derivar, ¿qué era? Estamos viendo las Qs. Las Qs Claro, aquí, seno. claro. Deriva del seno, Ese es el primer paso. Después derivas. claro, la deriva del seno, que es el coseno, mijín. Parece que sí, el Ujú. coseno. ¿Sí ves? Coseno. Y ya, le vuelves a reemplazar exactamente los datos. ¿Sí ves? Q2, todos son Q2 hasta el Q5, ¿sí ves? La misma huevada. Misma huevada, pero ya reemplazas solamente con estos valores de aquí, ya te están dando la declarada. Ya. Ya, mijín, Ya, mijo, ya. Sí, sí, está medio. Solo tengo que reemplazar. pegarme una repasa. Claro, mijín. Ya, pues como estos vamos a hacer solamente uno de, por ejemplo, estos de aquí de abajo. Vamos a hacer de este de Q2 ángulo 5. Ujú. Ya, vamos. Ahí falta la otra fórmula también, ¿no es cierto? Claro, aquí nos falta solamente el J4. Este es el J3. Verás, mire, mijín. No, ya. Menos, Ah, ah, menos, verás, que sería fila 2, Q2, columna 3. la fila 2, Ya, ya la columna 1, la columna 5 que sería. ya. Y de nuevo, así la admitancia, lo mismo, la 2, 5. fila y columna 5, 2, 5. Y aquí Coseno Q2, coseno del ángulo de 2, 5 mismo. ya. Y así hasta el número 2 de veces y que otra vez 5. ¿Sí 2, ves? 5. Ajá. A ver si. Me acuerdo de Mejín que siempre las diagonales son largas y las otras son chiquitas. Ujú. Lo que estamos derivando con respecto al ángulo, por ejemplo, 5 y solamente las que tiene el ángulo 5 era solamente esta. Pues Claro, sale una. ¿Ya? claro. Derivas con respecto a 5. Claro, el único que tiene ángulo 5 es de esa misma, que es 5. Solo por eso me sale chiquita. En cambio, la otra nos Ya. salía grande porque estamos desviando Q2 con respecto al ángulo 2 y el ángulo 2 tiene absolutamente todo. Menos Claro. el propio ángulo 2 porque ese ya se eliminó por las razones que te dije. Que Ya. aquí me resaltaba exactamente lo mismo y por eso topaba. Y ya me quedaba sin ángulo 2 y por eso se alineaba toda esa parte. Ya. Ya. Ahí puede ser, Dejas de compartir. sí, ahí está. Ya, ahora vamos, mijín. Vamos a dar al que sí. Esta parte es exactamente lo mismo, por eso ya, esto ya, explicación creo que sobra. Sí, Ya. 4, Q. No, a ver, hasta aquí queda. Q2. Y hasta aquí queda. De ahí va la derivada. Pues, aquí, claro. Y ahora esta parte de aquí. Si ves que hasta aquí llega. Ujú. Hasta aquí llegó. Y ahora aquí comienza que nuestro Q2, B2. Ya, Ujú. ya. Ahora vamos aquí a la. Ese sería que nuestro sector Q, Ese es el voltaje. Q, B2. Si ves, Q2, B2. Ya. Ujú. Ese sería nuestro J4. Nuestras derivadas dice que son Claro, es las derivadas, ¿cuáles es? J4, dice que son estas. ¿Ves? J4 son estas. ¿Ya? Ya. Ya vamos. Métale. Ponerle. Ya. Ya, mijín, esto es lo que tenemos. Ok. Ya, esto es lo que tenemos. ¿Sí ves? Ya.
Ya, comenzamos otra vez exactamente lo mismo, mijín. Ves en abajo es con lo del voltaje. Claro, de porque si tú que aquí te decía que te tenía separado y yo le puse por aquí de manera. Ujú, Ya eso, ujú, exactamente lo mismo, mijín. Solamente que con el signo negativo y bueno, con lo que nos dice, si ves todos son negativos, usamos el procedimiento que nos dice. ujú. Columna uno Y, 2 que estamos haciendo el 2 Respecto al 2. claro, columna uno. Otra vez por seno de 2 1 2 1. ¿Sí ves? Va siguiendo esta secuencia. ¿Sí ves? Ya. Solamente tienes que basarte en esto, que es fila y columna 2. Fila 2 columna 2. Claro, está fila uno columna 2. Entonces está ahí Como es mismo todo. diagonal y se repiten, Ujú, son los mismos, significa que es diagonal. Entonces va a ser la grande. ujú. Aplicaciones del viejo. Más claro, la diagonal siempre va a ser full, o sea, sí va a ser Claro. nada. Ya, O, ya, ya. digamos, en los de los ángulos, esto de aquí se iba. No teníamos cuando se nos repetía. Y aquí se nos hace esto de aquí, los voltajes. En los ángulos, en los ángulos se eliminaba y en los voltajes aquí, B2, todos los voltajes, y se nos hace por 2, ¿sí ves? Menos 2, se nos multiplica. ¿Ya? Mm, o sea, está lo mismo que. Claro, mijín, exactamente. Aquí en toda esta parte, mijín, cuando derivamos con respecto al de la diagonal, aquí la diagonal exacto, por ejemplo, con respecto a P2 al ángulo 2, no tenía, mijín, se eliminaba. Ya. Lo hablamos Ujú. aquí, la diagonal cuando se repite, mijín, aquí en este caso se hace menos 2 o depende de la derivada, pero se van multiplicando porque será B2 cuadrado y la derivada es 2 por. Ya, 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 ya. Y al final se sale igual que la fórmula, te queda menos 2 y el resto. Claro, mijín. Y así hacemos exactamente otra vez lo mismo. Y Diagonal. vos si solo reemplazaras los La valores, ese diagonal. sería el Claro, final, la yo te respuesta enseño, yo te final. enseño a reemplazar los valores. Esta mismo. Yo te enseño cómo se reemplaza. Ya, ahora esto es exactamente lo mismo, mijín. Reemplazas y pones. ¿Ya? Ya. Y a ver aquí, vuelvo a poner la fórmula. Ujú, Ese es full repetitivo, es larguísimo, pero es repetitivo. ujú. Repites el mismo procedimiento. Mm, otra vez. Ahí termina. Ahí termina ya esto. Ya la 64, ahí están 64, mijín. Sí, sí, Ujú, es pendejada. Ya, aquí llegamos a Q5B5, que es diagonal, le usamos esto. Ya, ¿no es cierto? ujú. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, mijín? Como dice aquí, mira. Reemplaza los valores, dice Claro, las ahora ya ecuaciones de tenemos encontrar. toditas. Claro, espérate, ahorita sigo con esto de aquí. Ya tenemos todo esto, mijín. Ya tenemos las ecuaciones de esto de aquí y de esto de aquí. Estos valores no tenemos ecuaciones, ¿por qué? Porque estos son los valores que me dije que quiero yo encontrar. Por eso no hay, Ujú, ¿ya? ujú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, reemplazar los valores en eso para encontrar nuestro valor de todos estos de aquí, toditos, estos reemplazamos en las ecuaciones que hayamos, los valores. Ya. Ya, vamos ahí. A ver, ¿cómo esa parte? No, no te calmo. A verás, las ecuaciones que encontré de toditas estas, no es cierto, todas estas Sí, ecuaciones, sí, absolutamente todas. ya. Reemplazar los valores para ir que nuestro valor, por ejemplo, aquí nos sería 0,1 de ejemplo nomás. Ponemos ahí el valor. Entonces aquí nos salía 0,5. Colocamos aquí el valor Ah, ya. Solo reemplaza. y colocas en la posición que estaba. Ya. Ya. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar, mijín. Ya P2, mijín. Ya lo único, para reemplazar estos valores, mijín, bueno, lo que tenemos que hacer solamente es, me vuelvo a poner los P's. Y aquí, mira, ¿qué nos dice? P2 es igual a B2. ¿Cuánto dice que tenemos del B2? Mm, Ah, ¿qué ¿Cuántos es del reemplazas de las B2? tablas? Claro, de la tabla de aquí. ¿Cuánto dice que es del B2? 1. Ahí está. ¿Dónde está? Uno dice que es en el Claro, volcán. 1.
Entonces, aquí reemplazamos 1 por B1. B1, ¿cuánto es equivale? Para empezar los valores tenemos que tener la tabla al lado para no estar así. ¿Ves? 1 Sí, punto, sí, sí. no es cierto. Ahora seguimos reemplazando los valores. Por Y21. Este es como dijiste vos, dijiste la admitancia. Ujú, Pero cogemos no la de ujú. admitancia normal, la de radianes, mijín. Que te dije radianes y forma polar, esa es la que agarramos. Ah, no hay que coger la otra. No, esa no. Es la que te hicimos en radianes y en forma polar. Esa es la que agarramos. Esta de aquí, ¿Por qué hay que coger esa? Porque necesitamos trabajar en esa, en claro, radianes. en radianes y en forma polar. Ay, ay, ay. Pues esta no. Agarremos esta. Ya. Nos dice que era Y2. A ver cuánto nos decía. 2 1. Columna 2 fila 1. Ujú, Columna 2. Perdón, fila 1 columna 1. Fila 2 columna 1. No es cierto. ujú. Ya. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Fila 2 columna 1. Entonces sería este de aquí. 2.4. Ujú. ¿Ya? 2.4. 2.4253. Ya. Ese valor vamos a reemplazar. ¿Ya? Ya. Ese valor de ahí vamos a reemplazar aquí. ¿Ya? Por el coseno, dice del ángulo, otra vez del 2,1. ¿Sí ves? Mm, Aquí solamente cogimos que la pasta es real. Ahora vamos a coger aquí el ángulo, la pasta imaginaria. ¿Sí ves? ya, a ver, ponle a ver. Cogimos el 2,42,53, ¿no es cierto? Y ahora dice el Sí. ángulo. Entonces, ¿cuánto sería mi ángulo? 1,81. 57. J. No, no, solamente ¿Cuánto es eso? 81,57. Ya. Ya, entonces eso lo ponemos, ese valor ponemos. ¿Sí ves, mijín? Entonces aquí valores nos quedarían como B2 era 1, aquí era 1.02, Ujú. aquí era 2.4, ni sé cuánto. Por Ya, por el coseno coseno nomás hay de que ver. 1.8, creo que era, ni sé qué. Sí, sí. Ya, no es cierto. Ahora aquí dice menos el ángulo de 2 más el ángulo de 1. Estos ángulos normalmente nos sabe dar el ejercicio, pero como no nos da el ejercicio, mijín, es que Ya. llamamos menos 0 más 0. Mm, Ahorita no ponemos nada de esto porque ya consideramos que es 0. ¿Ya? Así para resolver ya, ya. toditos los ángulos que tenemos que hemos calculado, las 64, no, ni uno tiene ángulo. Mm, ¿Ya? ya, ya, ya. Ok. Y así sustantivamente, de todos estos, mijín, así como te enseñé. Ya, ya. eh, Fila 2 columna 2. Ahora obviamente que cogemos el B2 es 1, mijín, al cuadrado 1. Ahora Y, 2 2 y el ángulo 2 2. Fila 2 columna 2. Ya. Fila 2 columna 2, este de aquí. Ya. La Y el ángulo. Le O reemplazamos. sea que reemplazas todito. Hijo de Toditos puta. estos, ¿sí ves? Ya. Y eso, tenemos P2, P3, P4, P5. claro, si ves, es 1, 1.02 y 2.4 y 1.8. Y te sale la respuesta, ¿qué? Claro, Menos 0 punto, todo eso. claro, claro, ahí nos sale esa respuesta. ¿Sí ves, mijín? ¿Ya entendiste el Ya. requerimiento? Sí, sí, más o menos, más o Y menos. acuérdate, mijín, que el primero es I, fila, J columna. Sí, sí, eso sí me acuerdo. Ya, mijín, Y fila, J columna. claro. Ya. Ya, eso sí me acuerdo. Claro, aquí también, este es fila y este es columna. Fila, vemos en la matriz fila 2 columna 1. Aquí sería entonces Ujú. fila 3 columna 1. Columna 1. Columna 2 fila 3 columna 3. ¿Sí ves? Y vemos Ujú. el diagrama. A ver, ¿dónde está? Fila 3 columna 3. ¿Sí ves? Se coge de la forma en radio. ¿Sí Ya, ves? ya, ya. Ya, Ya, ya. calaste bien, ¿no? Ya. Ya. Y Y eso si es para hacemos sacar para lo que serían absolutamente las. P2, Q2 y toditas absolutamente reemplazas de la misma forma. Solamente debes de tener vos los valores de estos de aquí. Para reemplazar solamente Ya. tener los valores de estos y de barra en radianes y
nuestros valores de esta tablita de aquí, de esta tablita. Ah, ¿Ya? ese es para ese paso que me estás explicando, ¿no es cierto? Claro, para reemplazar. Solo necesitamos esta tablita de aquí, ¿sí? Ya. Y esto de aquí, la barra en radianes, en forma polar. Ya, ya, ya. Ya. Eso es lo que Eh, necesitamos para reemplazar en toditas las 64 ecuaciones. ¿Ya? ya. Esas dos están. ¿Desde dónde comenzamos para hacer eso? Utilizas esa tabla y lo que está expresado en radianes. Desde aquí, imagina, aquí se acabó las fórmulas y aquí, pa, aquí dice, se procede a reemplazar los valores en las ecuaciones encontradas. Ya, entonces ponle, mijín, solo créale para ponerle ese cuadro y ese del radianes que se va a seguir esos dos. Ya, imagina. Solo créale una, mijín. Ahí justo ahí para eso, para ¿Quieres que ponerle esa ponga una tabla. diapositiva justo ahí? Sí, sí, para ponerle esa tabla y el otro que se ocupa, que Mm, está en radianes. A ver, es este de... A ver, ¿qué reemplazamos? Pues reemplazamos. Ya, aquí, una antes. Desde abajo. Pongo. Eso, va eso. Y ya pongo la otra. Y ahí le pones el enunciado ese que está ahí y le pones el del... A ver, este eh, también, mijín, porque yo no le copié este, poner ese y de ahí de barra. sí, el que está en radianes. Claro, y la de radian. Porque no le copié yo, yo solo puse los números directos, ¿sí ves? Que vayas bien dividido. ¿Ya? Ya. A ver, ¿dónde está la I? Y esta. Y de barra. Ya, mijín. Ya, tienes que ir siguiendo los tres. Claro. ¿Sí ves? Aquí vamos explicando, mijín. P2, aquí están nuestros valores de P2 y los valores con los cuales tenemos que reemplazar. Sí, diva P3. Y ahí vas reemplazando chac, 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 P3, P4, P5, ¿sí ves? P2, Ya, P3, P4, P5. ya. Ya. Y esto es para sacar los valores de... Ay, Claro, nuestros valores del ladito de aquí tenemos. Estos de aquí. ¿Sí ves? eso Listo. exactamente. Pero aún no Los están sacados delta, del los todo, de... mijín. Si ves que solo sacamos P2, no sacamos delta Sí, P2, solo sacamos P2, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Solo estamos sacando P, aún no estamos sacando Ya te los explico delta. esto del delta. Es Ya, una ya, parte sencilla, pero ya, ya, ya. Ahorita estamos sacando P2. ya, mijín. Y ahora sí, de igual manera, Q2, mijín. Ya, tenemos esto. ¿Quieres que vuelva a poner otro con Q2 o crees No, que ya ese es el mismo procedimiento, sino con Q. para No, todos? sino en ese mismo ponle el Q Ay, ay, y ay. el... Aquí le voy a poner ahora el Q2. Y ahí, Ujú, ya, mijín. Y aquí hacemos de nuevo con Q. ¿Sí ves? ujú. Sí, sí. Ahora, mijín, vamos a que ya tenemos esos los de lado. Ahora tenemos que hallar las principales. Ah, ya. O sea, las que estaban dentro, esas otras de dentro. Aquí, mijín, ya, o sea, yo le pedí al grupo de ley que me acuerde de reemplazar porque ellos también necesitaban y yo solo hice estas de aquí. Por eso, mira, puse las ecuaciones restantes. El reemplazar se ha omitido puesto que es el mismo proceso, ya pues, para sacarme la vuelta. O sea, ¿qué? Digo, es lo mismo ya. Claro, mijín, eso exactamente lo mismo. Podemos poner otra vez este cuadro, pero con las ecuaciones de aquí. Ya, ya, ya. Ya, Bueno, mijín. ya le sacamos la vuelta Claro, mijín. Pero no pones todas, mijín, porque tampoco tengo, pero es exactamente lo mismo. para amarrar. Claro, para magas, Ya, mijín. ¿ves? Ya, y luego de eso, ya Aquí, vamos a lo que es abajo el ahí, cuadrón. ujú, ya se empezó. Ah, bueno, aquí ya le pego de peso, espera. P2, P3, P4, P5, ahí está.
P2, P3, P4, P5. Ya, ahí está, ¿sí ves? Y volvemos a reemplazar los mismos valores. Como todo es exactamente repetitivo, mijín, tienes que ir reemplazando basado en esta tabla, en el guía de barra, volvemos a reemplazar. Aquí pues pusiste este dato, mijín. Eso es lo que estaba claro, las ecuaciones restantes de reemplazar. Si era de poner eso. Ya puse eso, mijín, porque ya las restricciones es exactamente lo mismo, pero ya los valores. Pero no, Y entonces ahí déjale esa hueva. me gusta el pongo un cuadrito. No sé, medio mal. En estos. No me importa esta vaina. Ya. Delante del texto. Modificar. Ahí dejo esta vez, mijín. Bien, mira, ahí sí. Ya. Ay, que quede esa hueva. Se han metido pues de que se realice el mismo proceso. Por eso no puse esto ya. Sí, igualmente, si hago esto 64 es puta. Claro, es una locura esa hueva. Claro, claro, mama, ¿cuánto que está? Ah, no, sí está bien. Claro, ahí está. Ya. Ahora vamos con el siguiente, mijín. Ya. Aquí un poco de. Ya se tiene hallado todos los valores. No es cierto. Ya tiene la matriz. ¿Cómo se ve mejor? ¿Cómo está ¿Así? bien? ¿Así? ¿O como un Como poco estaba mismo, natural, miji. natural así o un poco más de brillo? Un poquito menos de oro. Ah, sí, deja ver cómo estaba natural. Sí se ve. Así Ya, está ya, ahí así, deja. con brillo y así estaba antes. No, no, ya déjale. No, ahí se ve bien, mejor rey, como está mismo. ¿Cómo está? Ya. Este es en cuadrícula para que no me saque tan chueco. Mm. Ya. Yo me imagino aquí, bueno, aquí parece que falta el valor de lo que dice que. No, aquí no puse nada. Aquí vamos a poner un texto. Insertar texto. Número de cuadrito. Se ubican los resultados hallados en anteriores en nuestra matriz. Esta se llama matriz jacobiana, mija. Mm, Ese es como se llama. ya. Poner la letra. Ya, mija. Y ahora aquí te dije que viene la parte de. Bueno, claro, aquí ya te falta esa parte. Aquí viene la parte de MATLAB, mijín. ¿Ya? Oye, ¿y ese delta de arriba qué está? Lo subsube. ¿Qué? Ya, abajo de eso. Abajo de eso. Eso es. Ya, este es el siguiente, mijín. Lo primero que viene después de esto. Déjame ver. Mira, son casi los últimos pasos. Sí, está bien. No, no, sí está bien. Después de eso viene esto. Pues ya MATLAB. Sí. Ya. ¿Viene eso o en MATLAB? No, sí viene esto después, ya me acordé, mijín. Ya. Viene este paso. ¿Qué nos dice este paso, mijín? Ve. Aquí vamos a hallar otra fórmula, mijín. Se puse a hallar estos de aquí. Vos aún no entiendes qué es esto. Dice que son la diferencia entre los valores dados desde el ejercicio. O sea, si te acuerdas que tenemos un P y Q que nos dio el ejercicio al inicio. Sí. Esos PQs que teníamos en la barrita.
¿Qué valores? ¿Qué de la tabla? Claro, mijín. En la tablita sí tenemos un valor de P y Q. Ya, ya, y sí, sí, ya sí hay los valores allá. Ya, tenemos esos valores, estos de aquí. A ver, mira, P y Q. Ujú, sí, sí. Ya, eso quería que le veas. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, no es cierto. Tenemos esos valores. Primero te muestro la fórmula lógica para que veamos. Es esta. Esta es esta la fórmula. Si ves, le tomo una captura, te explico. A ver, no. Ya. Esta es nuestra fórmula. Ya. Ya. Que dice, se procede a encontrar el valor de delta PI, K y delta QI, Q. Q, Q y K, ¿Qué Q es a la la P. diferencia? Claro, que dice que es la diferencia entre los valores dados en el ejercicio, que son estos de aquí, la diferencia entre los valores dados del ejercicio, que es esto de aquí, si ves, tiene Ya. CH Ujú. menos los de valores que calculamos recién, PI. O sea, los valores que calculamos aquí, a ver, bueno, los valores que nos salieron en la, que sería invertido, me imagino, claro, sería invertido. Sí, ahí sí, sería así serían los de mi, esos que más después. Bueno, Ah, primero va ese, después va el cuadro. claro, mijín, mira, los valores, Claro, por qué ahí está sacando deltas? Ya que ya están las claro, deltas, creo. Bájale, bájale. mira, Mira el cuadro. mijín, P2, ¿cuánto nos salió? P2 nos salió en valores de 0, menos 0.0579. Ujú. Esa es la resta de esos dos, menos 0.0579. Ya. Es el valor de P que nos dio el inicio, menos el valor que calculamos aquí, ¿sí ves? Ah, ya, ya, ya. Ya, mijín. Y ese, deja ver en el cuadro de estar menos cero punto Y aquí seis me y dijiste. el resultado de aquí que ya es nuestro delta P2, ahí sí, miren, menos 5.421. Y ahí te sale ya. Ah, ya. Ah, ¿ya eso qué? Ya, y entonces ya una vez que hayas eso, te vas Mira, a ves, si MATLAB. hacemos de manera sustantiva, mijín, ponemos nuestro... Ah, sí, pero aquí tengo que aclarar una parte, mijín. Que aquí yo creo que full grupos no escucharon y así ves que aquí nuestro P3, nuestro... Mira, nuestro P3, nuestra barra 3, tenemos P, pero no tenemos Q. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos, mijín, esta vaina? Y ahí yo le había preguntado al viejo. Y él me ha dicho que para Q vamos a tomar este valor. Este, 0.4449. Mm, ¿Ya? que recojamos ese valor, dijo. Sí, para Q. Ya. Ya. Entonces aquí sería 1 más 0 punto. 0.4449, ¿no? Ajá. Pero al momento nosotros, mijín, si te das cuenta que aquí tenemos dos valores y dos valores. Sí. Siempre cuando tenemos P y Q es una barra de carga. Ah, ya. Y cuando Ya. solo Y es tienes P y inductiva. no Q, Es es una un barra que valor dice constante de la constante, tensión. y cuando no tenemos ni uno de los dos es una barra oscilante, una barra generadora o una barra slack. Sí, sí. Estos no. Ujú. Ya. En este caso estamos poniendo un PQ. Entonces, ¿qué pasaría si le pongo PQ? Se hace ya una barra de carga Inductiva. ¿Ya? inductiva. Ya. Y cuando son barras de carga inductiva, mijín, el signo se hace negativo. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasaría, mijín, cuando le pongo aquí el Ya 0.44? cambias el signo. Claro, sería menos 1, menos 4. Y menos 0.44 no sé qué ver. Sí, exacto, mijín, ¿ya? ¿Calaste? Sí, sí, esa parte se Ya, le cae. ya, acá, mijín. Esa es una parte, creo que full grupo se van a equivocar, mijín. Me toca investigar la bolísima. Ya, mijín. Mm, Pues aquí sería, entonces sería menos 1 en la barra 3, ¿sí ves? Menos 1 y en Q3, que es mi hin, también sería menos porque estás menos aumentando. 0.449 Porque, y
Claro, Porque ya estás aumentando la, ¿cómo se llama? Y se hace la inductiva, no sé qué, y por ende, cuando tienes Q y P, es negativo. ya, mijín, ya, eso es. ¿Sí ves? Y restamos por los valores que sacamos anteriormente de Q, estos valores de aquí y los P que tenemos normalmente, ¿sí ves? Ujú, Aquí, menos los que llamamos y nos van a hacer estos valores. ujú. Ya. Y esos valores son estos de aquí. Y ahí ya le colocamos. Le vas ya poniendo todos los valores que son. Claro, yo colocamos los valores de nuestra matriz jacobiana, ya todos. ¿Sí ves? Ujú, Ya. Y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora aquí, mijín, es hallar estos valores que son nuestras incógnitas. Ya tenemos todos los valores. Ahora tenemos que hallar nuestra incógnita. Esto de aquí. ¿Ya? ujú. La manera más fácil para hallar eso, mijín, es por medio de MATLAB para no estar haciendo una multiplicación súper gigante y esto por esto y esto por esto y así. Sí, entonces ahí es cuando se utiliza Ahora MATLAB. ingresamos MATLAB. Primero lo que hacemos, mijín, es leemos nuestra barra. Este ya le llamé barra A. Esta de aquí. Ujú. Y la otra es barra. A, B y la otra. No sé. No, solo hay A y B, ¿sí ves? Ah, ya. Y ahora lo que hacemos, mijín, para realizar, mijín, esto de aquí, ¿sí ves que como te dije, estaba aquí multiplicando? Ujú. El otro día aquí, Ah, ya. ¿Qué claro. hiciste? ¿La inversa? No sé. Y es la inversa, mijín. Y la inversa por este de aquí, por que llamé Ya, A. ya, sí, sí, sí. Sí. La inversa de B por A, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que hacer? La inversa en esta también. Claro, aquí es exactamente, mijín. Aquí tenemos Ah, ya. B, Tienes que pero sacarle la tenemos, inversa del ángulo. claro, entonces sería nuestra A por la B inversa. Ya, ya sería el ángulo, Hola, así. los resultados de todos estos. Ya, ya. Nos va a dar 8 resultados, ¿ya? Ujú. Ya. Entonces ingresamos nuestra barra A y nuestra barra B. Barra A y barra B. Perdón. Ya. ¿Ya? Y ya pues, el código va acá, mijín. Ya. Ujú. Invertimos nuestra barra, aquí este es el código. Si ves la barra B, la barra invertida, Sí. que se va a ser barra I, va a ser igual a la barra inversa de B. Ujú. Entonces la respuesta va a ser barra inversa de I por la barra A. Ya. Y nos va a salir esto de aquí, la barra A, la barra B. Perdón, si la puesta es la matriz, A, B. la inversa de aquí, la inversa y las respuestas, que es lo que te dije. Ya. Ya. Entonces, estas respuestas de aquí, mijín, este es el ángulo de, perdón, delta del ángulo de 2 delta del ángulo de 3 y así. Ya, Esas son esas respuestas de lo que estás esas son las sacando en respuestas, ¿sí MATLAB. ves? De esto y de esto, ¿sí ves? Esas son Es las es respuestas. lo que estás sacando de Esto de aquí, MATLAB. claro. Ya. Esos son las tetas de los ángulos que estás diciendo. Sí, mijín. Ya. Ya aquí te ha faltado, mijín, ingresar el resto de texto que te mandé, no has puesto. Ah, no, aquí está. ¿Cuál, mijín? Pero eso está después, mijín. Claro, pero Después, esto de las citaciones es al último, mijín. Después viene esto de aquí. ¿cuál? Solo cambia, pásale así nomás Claro, uno eso es, solo. ¿no? ¿Qué es esto? Ah, este es y el otro. Sí. Solo pásale nomás, cámbiale de posición, eso Ah, está en mijín. orden, igualito. Ya, Solo arráchale, mijín. ya, mijín. Ya está, ¿no es cierto? Y ahora que tenemos aquí nuestras respuestas, mijín, si ves, es las, la barra que queríamos encontrar, ¿no es cierto? Si ves, una vez hallado nuestras respuestas, que es esto de aquí, P2 es igual a esto de aquí. Ujú. Si ves menos 0,28 menos 0,28 y así Ya, sucesivamente de todos, ¿ya? ya, ya, Ya. Una vez que tenemos esto, por medio de las fórmulas, digamos nuestros nuevos voltajes de barra. Esta es ya la última fórmula. ya. ¿Y qué fórmulas tienes vos? Sí, ya te mundo. A ver, es esto de aquí. No, mijín. Colocamos aquí. A ver, aquí está la fórmula. Son estas de aquí las últimas. Ya.
Ya, mijín, ahí está, ¿sí ves? Ahí tengo ya nuestras fórmulas. Ah, mira, te explico, mijín, de una. Ya para acabar esta vaina que estoy ya. Que está 2 horas, mijín, de duración. La bola. Sí, ¿no? Ya, mijín. Dice que va a ser igual a, si ves este SI, que es la fila, y esto también es, la I es fila, como te dije. Tenemos 4 filas y también de los otros. Es de lo que llamas, ¿sí ves? Ujú, Perdón, ya. Ángulos y voltajes. ujú. Aquí tenemos, bueno, qué vaina, mijín. Chucha de tu madre. Bueno, aquí, mijín, es esto. Esta parte de aquí, a ver. Aquí era, mijín. Ah, nada, queda. ¿Qué le vas a hacer, mijín? Es que aquí era de S, si ves que aquí la respuesta nuestra era S del ángulo y, no, ¿qué hago esto mejor? Esto, Cóstale ahí. esto mismo, que esto iba a ser. Ahí sí. Ya, ya, mijín. Ahí sí. Ahí sí. Claro, me había equivocado, había puesto otra cosa. Ya, así, si ves que nuestro ángulo 2 va a ser igual a esto, nuestro ángulo 3 va a ser igual a esto, y así sustantivamente. Ya, aquí tenemos que hacer, mijín. Reemplazamos los valores originales que nos da el ejercicio, más los que hallamos. ¿Sí ves? Esos son los que Ya. dio el ejercicio. Creo que vuelvo a colocar aquí la tabla, ¿no? Sí, sí, mejor ponen para entender. Claro, no te explicar. A ver. Ya. Ahí está, mijín. Ya, sí, Ya. ahí tenemos, ¿no? Empecemos los valores, ángulos, no tenemos nada, todo cero. Ya. Ya, pero aquí es, entonces estos, los ángulos serían exactamente los mismos. Es menos 0.28, 888, 3429, 888, 3429, y sí, los ángulos son los mismos. Porque ángulo inicial, ¿ya? ¿Sí estás viendo, mijín? Sí, mijín, sí, sí, lo estoy Y viendo. ahora el voltaje, mijín. Los iniciales, que son aquí el 2, viene a ser 1, 1.04, 1 y 1. Más los que hallamos. ¿Sí ves? Ya. Ya nos van a dar una diferencia, que es esto de aquí. ¿Ya? Ya. Ya, ahora una vez que tenemos esta diferencia, mijín, vamos a hacer esto. Como aquí, pues el paso, mijín, transformamos de ángulos a radianes. Porque si ves que los ángulos aquí tenemos de... Estábamos haciendo todo en radianes, ¿no es cierto? Ujú. Ya, estos 4 ángulos, mijín, tenemos que pasar ahora a qué? A ángulos. Estaban en radianes, ahora tenemos que pasar a grados. Para pasar a grados solo usamos esta fórmula. Esto multiplicado por 180 sobre pi. Ya. Eso en grados. Empezar esa respuesta. Y claro, de ángulos de radianes a grados. ¿Ya? Tenemos esto. Claro. ¿Ya, mijín? Ya. Ya, y después lo único que tenemos que hacer, mijín, es unir sitio que es que te dije. El voltaje 2 con el ángulo 2. En este caso el ángulo 2 es este. Voltaje 2 viene a ser 0.7989 con un ángulo de menos 16.50. Y colocamos 0.5 Ya. con Ya esa es la respuesta. esto. Así hacemos. Ya. ¿Sí ves? Ya. Ya, mijín, Oye, y debajo la tabla de MATLAB. cierto. Cierto, yo acabando. Ya, mijín, para hacer estas tablas de más, la mijín, O sea, ¿eso dónde va? ¿Está bien al último eso? ¿qué? La tabla de MATLAB. Mijín, con esto ya como en la primera iteración. Ya. Para hacer el resto de iteraciones, mijín, mira.
cálculo de iteraciones en MATLAB. Proceso para calcular en MATLAB. Ya. Ingresamos, pues, dice, ingresamos los valores en MATLAB para así poder importar los MATLAB. Estos valores de aquí, mijín, es los que teníamos actualmente en esta tabla de aquí, ¿sí ves? Son los mismos. ¿Ok? ¿Ya? Ya. O sea, esos valores meto MATLAB. Sí. Ya. No, no MATLAB, digo O Excel. sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para sacarlas qué? O sea, Esta ¿con Excel, qué? mijín, este Excel que voy armando aquí en nuestra barra. ¿Ya? Ya. Vamos a impostar este Excel al MATLAB para que para que ya tengamos ingresado todos nuestros valores. ¿Ya? Ya. Ya. Aquí la página 2 son dos páginas, mijín. Solo ingresamos los valores que nos dio el ejercicio de manera inicial. ¿Ya? Ya. O sea, ¿eso es que es para comprobar o qué? Es para seguir haciendo el resto de iteraciones, ¿no? Es que son varias. Ah, ya. Mijín, sí, ya calas. Ya. Ya, mijín. Entonces, Ya está. básicamente, lo que tenemos que hacer, mijín, ya es ingreso los valores que tenemos en el ejercicio, Ya. resistencias y las barras. Las barras y las tensiones y P's y I's. ¿Sí ves? Es P, Q y las resistencias es la otra cuadro. ¿Es que será de poner aquí los cuadros o no? ¿Qué cuadros? ¿De eso sí? Sí, creo. No, ya es así nomás. Estos dos cuadros Ah, sí, sí, ponle, ponle por si acaso. es donde estamos reemplazando los valores. Ponle, ponle, mijo. Entonces aquí estamos poniendo este de aquí y el otro estamos poniendo este de aquí. Ya, ya. Es ok. Ya, ya, Simón. Y el otro aquí. Esos dos cuadros ya los estoy ingresando aquí en el Excel, ¿ya? Ya. Si ves, esos dos solamente los estoy ingresando en el Excel. Ya, esto de aquí, mijín, luego lo que hago es impostarlo al MATLAB, ¿sí ves? Aquí lo estoy impostando. Ya. ¿Sí ves? Estoy haciendo el proceso de cómo le hago. Aquí le abro el MATLAB y pongo guide y y le imposto esto de aquí. Ya, mijín, si ves, impostar YBus. Ujú. Ya, impostamos. Y aquí nos sale YBus impostado, finish. Ya. Bueno, ese es procedimiento ya de Ya, los programa. Ujú. estudiantes, Javier Hueri, ya. Ya, mijín. Ya. Es lo mismo, creo. Eso es ya para el último, pero no. Bueno, aquí. Porque está el mismo, creo, pero sí. Claro, mijín, ya aquí ya impostamos nuestra barra, ¿no es cierto? Ujú. Y ahora lo que tenemos que hacer, mijín, después es dar clic aquí en donde dice iteración, le damos clic, ¿sí? Y nos van a Ya. dar los valores. Ya. Y ahí aquí ya nos sale, mira, exactamente lo mismo. El ángulo de barra y la tensión de barra, ¿sí ves? Ya. Y era la unión de si tú quieres de estos dos, pero aquí ya te está dando transformando ya en grados, ya no tienes que hacer esa transformación. Ya. ¿Y en cuánto tenés que llegar a esos valores para que Este esté? por este y este por este, ¿sí ves? Ya, ¿En cuánto, vamos a hacer la cuánto siguiente. tienes que llegar? ¿A cuánto hay que A un llegar de error de las 0.001. 0.001? Claro, pero escúchame, Gio, pues te sigo explicando. Y con la segunda iteración, ya se sigue aproximando. Si ves, aquí tenía un 0.8, 0.7, pero Ujú. llegó a Sí, 0.5, sí. 0.5, ¿sí ves? Ya bajó. Ujú. Ahora hago full iteraciones, mi mierda, 17 y llego a este valor. 17, escúchame, mi Menos de 0 puntos, claro. bajó muy poco, ¿sí ves? Y Ujú. si no, mijín, no sé, ya empieza a subir, pero mira el ángulo de barra, mira cuánto tengo. 2456. Hijo de puta. ¿Sí ves? Es demasiado, mijín. Por eso ya no es. Ya. No sé si borrar esta de 17 porque mira cuánto es. O creo que estoy leyendo mal, mijín. No, si es dos mil No, cuatrocientos sí treinta y está, uno 2456 está, mijo. Ángulo de barra. ¿Te imaginas, mijín? Sí, Que yo creo que lo se borro, va. mijo. Claro. Creo que sí, ¿Cuánto debería estar el ángulo de bar?
no puede ser tan altísimo, mijín. Imagínate que aquí estamos con menos 32, 25 flash. Y Mejor le borras esa, mijín. claro, porque El ya, 17. claro, el Daniel también dijo que estaba haciendo las iteraciones así y empezaba, en vez de bajar el voltaje, mijín, la estación de baño empezaba a subir. Mm, No, no, Yo no, creo que hijo de puta, porque como dices vos, si es del 0.1, dijiste, ¿no es cierto? cero. Por el 0.01. No es 0.001, era imposible llegar, mijín. Hijo de puta, imagínate, si no estamos llegando ni siquiera al 0.1, peor al 0.001. Claro, mijín, mire, ya, yo por eso mismo ya no le hice más. Porque aquí hasta el 2 está razonable, ya con el 3 ya me empezó a asumir los voltajes de bajo. Mejor bórrale, mijín, hasta el 2. Bórrale la Sí, sí, última hasta 17. ya le borré. Ya Ya, me mijín. queda, ¿sí ves? Hasta ahí me Simón. el resto de iteraciones era una brutalidad. Ya, déjale, mijín. Y guarda el video. Ya, mijín, entonces ahí queda. Hijo de puta, estamos en la verga. Y eso que no me explica el chino también. Y los dos que faltan de los man. Ya, mijín, mijo. Basta esto.